Muchas gracias. Agradecemos a la Academia Nacional de Medicina, al doctor Raúl Carrillo Espera, al doctor Carlos Gutiérrez Cirlos por esta amable invitación en este seminario de tecnologías disruptivas en medicina. Y vamos a tocar 4 grandes puntos. El primer punto incluye la seguridad del paciente y los errores médicos, que son algo que vivimos día a día, el uso de la inteligencia artificial por parte de los pacientes y finalmente cuál es el futuro de las especialidades médicas y quirúrgicas. El principal precepto del juramento hipocrático es primero no dañar, y lo importante es que hoy el error médico es sumamente común. Se estima que ocurren al menos 5 millones de errores médicos cada año y esto representa la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Es difícil interpretarlo porque es una causa que no podemos documentar o no se puede documentar en los certificados de defunción, pero que es responsabilidad tanto de los individuos que atendemos pacientes como el sistema, y los errores son de carácter multifactorial. Pueden ser de juicio, de habilidades para realizar procedimientos o para fines diagnósticos. Y aquí es donde la inteligencia artificial pudiera ayudarnos, porque no podemos eliminar el error médico, pero podemos disminuirlo con el apoyo de la inteligencia artificial a través de 3 puntos muy relevantes. El hacer visibles los errores como primer dato importante, el responder al error una vez que es identificado, y el tercer punto es hacer los errores menos frecuentes. Sabemos que los errores ocurren por parte del individuo porque somos incapaces para identificar estas fallas, porque carecemos muchas veces de un juicio clínico apropiado y porque no pedimos ayuda y no creamos conciencia de que debemos de intentar cada vez tener menos errores. Y el sistema también tiene sus responsabilidades, ya que no tenemos debidamente una cultura de reportes apropiada, protocolos bien establecidos para la identificación de errores, pero también pocos protocolos para tratar de remediar cuando nos equivocamos. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudarnos y mucho. ¿Cómo? A través de la recopilación de múltiples datos. Ya hemos visto a lo largo del día cómo la recopilación de datos que pueden incluir desde factores genómicos, metabolómicos, historia clínica, manifestaciones del lugar de residencia, acceso a la salud, múltiples factores pueden ser recopilados y a través de un procesamiento de aprendizaje automático podemos utilizar esta información y aplicarla para tratar de tener mejores resultados. Un ejemplo, solamente un ejemplo de cómo el error médico puede disminuirse con el uso de inteligencia artificial, puede ser a nivel clínico y a nivel diagnóstico. Hoy tenemos la oportunidad de utilizar algoritmos y software que nos permiten hallar si hay una manifestación o dato que traduce una enfermedad, por ejemplo, una lesión cancerígena en piel, y esto puede afectar la realización de procedimientos de forma oportuna y no retrasar el tratamiento y el diagnóstico, pero también evitar o disminuir el número de procedimientos en lesiones de alto grado que pueden ser apoyados o influenciados con estrategias de inteligencia artificial. Hay cada vez más un esfuerzo de la Coalición de Inteligencia Artificial en Salud, que es un gremio, una comunidad científica de profesionales de la salud, médicos y expertos en ciencias de datos, que tratan de integrar, armonizar, estandarizar todas estas estrategias para fines de una implementación apropiada en los diferentes sistemas de salud. El siguiente punto que tocaré son los usos que se le da a la inteligencia artificial por parte de los pacientes. Debemos admitir, aunque somos sumamente conservadores, que el único constante es el cambio. Y todo fluye, todo está en movimiento, nada dura eternamente. Por eso podemos descender 2 veces al mismo río, pero cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Una frase de Heráclito de Éfeso, 450 años antes de Cristo, y esto está continuamente cambiando y los médicos debemos de aceptar que debemos de aprender a utilizar la inteligencia artificial con fines de beneficio para el paciente y para nosotros mismos al tratar de quitarnos ciertas actividades administrativas que acaban afectando la calidad de vida también de los médicos que muy frecuentemente sufren burnout. El ritmo de adopción de la tecnología se acelera. Quisiera demostrar esta gráfica cómo no hay el internet, los smartphones se adoptaron de forma muy rápida, pero ChatGPT en tan solo 2 meses después de su lanzamiento alcanzó 100 millones de usuarios. Es la innovación tecnológica que ha alcanzado o ha tenido el mayor impacto a nivel de nuestra humanidad. ¿Y qué pasa en México?
7 de cada 10 mexicanos tienen acceso a Internet y 8 de cada 10 mexicanos navegan en Internet a través de dispositivos móviles como los smartphones. Entonces, tienen el acceso, pueden utilizar, pueden buscar información y lo importante es que se haga de forma segura y apropiada. Cuando le preguntan a los mexicanos qué opinan de la inteligencia artificial, qué piensan sobre el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones a través de Internet, la mitad de los mexicanos creen que es una herramienta sumamente útil. Y una cuarta parte de ellos que es una herramienta que les preocupa. Y realmente sí, nos preocupa y a todos, y los expertos a nivel de inteligencia artificial también están cada vez más involucrados en que su uso sea de forma más apropiada. Hay múltiples usos que los pacientes le dan a la inteligencia artificial, desde aplicaciones para enfermedades crónicas, aplicaciones en salud y bienestar, telemedicina, sistemas de monitoreo personal y sistemas de monitoreo remoto. Es una realidad que el cuidado de la salud tiene un antes y un después de la transformación digital de la salud. Anteriormente, todo se centralizaba en hospitales, la información únicamente lo tenían los médicos, las referencias de tratamiento eran basadas en poblaciones, la relación médico-paciente era de carácter patriarcal y además las cadenas de suministro en salud eran muy localizadas. El lugar de la consulta siempre era el consultorio, el hospital, el área de urgencias. Y hoy es diferente. El punto de atención está en cualquier lugar donde el paciente tenga acceso a Internet o que se pueda conectar a través de un dispositivo con el que pueda comunicarse con su médico. Cada vez es más personalizado el tratamiento, tomando en cuenta estos determinantes de la salud que mencionaban previamente, en realidad factores socioeconómicos, de localización, genéticos, y el tratamiento cada vez va a ser un tratamiento mucho más fino, más especializado, y es donde la inteligencia artificial puede ayudarnos de forma muy importante. Comparto un ejemplo. En el 2018 se aprobó por la FDA el primer software de inteligencia artificial para el diagnóstico de retinopatía diabética en unidades de atención primaria. Y con este software es capaz también de detectar diagnósticos como glaucoma, retinopatía del prematuro, cataratas, arco corneal, y todo a través de una fotografía que se hace en un área rural, se sube a la nube, se interpreta de forma inmediata con una eficiencia extraordinaria. Esto pudiera permitir que los pacientes lleguen mucho antes para la atención oftalmológica de calidad. La búsqueda de la información por los pacientes también se vio modificada. Hace una década, el 30% de los americanos googleaban, ¿ok? Lamentablemente, solo la mitad de ellos trataban de buscar una respuesta para sus achaques y síntomas y solamente la mitad visitaban un médico. Pero actualmente, como mencionó el doctor Gallardo, hemos cambiado el verbo googlear por el verbo de promptear, ¿ok? Entonces, hoy los pacientes hacen preguntas desde muy básicas como ¿cuál es la frecuencia de cáncer o cuál es el cáncer más frecuente? Y la respuesta es sumamente buena. Pero cada vez hay preguntas mucho más difíciles y complejas como ¿puede el pembrolizumab causar fiebre? Siempre al final, pues con el adendum de contacta a tu médico, ¿no? Pero, ¿qué nos hace pensar que el día de mañana no van a tener respuestas incluso mejores que las que podamos dar nosotros como médicos? También la inteligencia artificial tiene un papel importante en el fortalecimiento de la medicina preventiva. Hoy sabemos que ese es uno de nuestros puntos débiles. El médico no dedica tiempo para la prevención porque estamos muy ocupados en actividades administrativas, en actividades que nos quitan mucho tiempo y que nos han alejado del paciente. Entonces, a través de chatbots, en una revisión sistemática reciente, se promueve o se ha demostrado que son sumamente útiles en promover una vida saludable, la suspensión del tabaquismo, una mejor adherencia al tratamiento médico. Entonces, esto viene a ser un auxiliar de ayuda para los médicos para tratar de incentivar y fomentar la medicina preventiva. Cada vez tenemos acceso a sistemas de monitoreo sumamente avanzados, ropa inteligente que detecta desde nuestras emociones, nuestra voz, las características del pulso, Alexa, que le podemos preguntar si tenemos dolor en la región baja del abdomen o dolor en la región lumbar y con síntomas al orinar, y te puede decir probablemente tienes una infección de vías urinarias, acude a tu médico. También dispositivos de ropa interior que pueden monitorizar estrechamente la frecuencia cardíaca y el trazo electrocardiográfico, y dispositivos electrónicos como un reloj inteligente que tiene la capacidad de brindar un electrocardiograma.
Y por último, hoy sabemos que el médico hace múltiples actividades, múltiples que van desde cosas como agendar citas, analizar estudios de laboratorio, radiografías, tomografías, cobro de honorarios, resolver dudas a través de WhatsApp. Y aquí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a liberar esa cantidad de trabajo administrativo a través de recetas automáticas, resolución de dudas puntuales, transcripción del interrogatorio durante la consulta, la predicción de resultados e incluso cuestiones mucho más sencillas como la programación de citas. En algunos ejemplos, como pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, a través de estos dispositivos y el análisis de la voz, los pacientes pueden comunicarse con estos dispositivos y podemos lograr integrar a través de un centro digital darle contexto a esta información y dar una respuesta proactiva a través de una interacción por lenguaje natural. Entonces, estos son algunos de los puntos y con esta última lámina me despido con Dori. Dori es un robot que tiene la capacidad de dispensar medicamentos, de detectar características importantes como el estado emocional, cognitivo de los adultos mayores, la marcha de los adultos mayores y de esta manera emitir alarmas o emitir datos que obligan una atención oportuna por parte del gremio médico. Por mi parte es todo. Cedo la palabra al doctor Jorge Luis Bermúdez para hablar del futuro de las especialidades médicas. Muchas gracias. A continuación, entonces, iniciaremos con la parte del futuro, algunos pensamientos y algunas reflexiones acerca del futuro de las especialidades médicas. Para ilustrar un principio que a mí me llama mucho la atención, quería mostrar esta imagen. Es Garry Kasparov en 1996, jugando contra una máquina, contra una computadora creada por IBM, Deep Blue, la cual después de 5 o 6 partidas, pues le ganó al que entonces, en aquella época, era el mejor ajedrecista del mundo. Siempre se había pensado hasta ese momento que el ajedrez era un juego muy complicado como para que una máquina pudiera ganarle a un humano y eventualmente pasó. Posteriormente se pensó que tal vez el juego del Go, que tiene muchas más piezas, que es relativamente más complejo, sería una nueva frontera que no podría cruzar una máquina y eventualmente sucedió. Así que cada vez que le hemos puesto una nueva frontera a las máquinas, con nuestra ayuda, han podido cruzar esa frontera. Así que tal vez los límites que ahorita le ponemos a las máquinas o a la inteligencia artificial, mañana sea cruzado por ellas. Algo que también nos hace recordar la importancia de estar educados en la inteligencia artificial y en estas nuevas tecnologías disruptivas es esta frase de Carl Sagan de los 90s. Decía que vivimos en una sociedad altamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, pero en la que nadie, o al menos una muy pequeña cantidad de personas, sabe nada de estos temas, y esto es una fórmula segura para el desastre. Nosotros los médicos nos jactamos de ser educados, no podemos llevar a nuestra ciencia, a nuestro arte, al desastre. Por eso la importancia de estar educados en este ámbito. El ChatGPT, tal vez podríamos hacer la analogía con que es un oráculo del siglo XXI. El ChatGPT pues, tiene alucinaciones, tiene sus fallas. Nosotros imprimimos y plasmamos nuestros propios sesgos, nuestras propias emociones, nuestras fobias en este algoritmo porque nosotros lo desarrollamos. Eventualmente puede que no los tenga o puede que vayamos quitando ese tipo de sesgos. Pero corremos también el riesgo de que si usamos esta herramienta de una manera inapropiada, podamos consultarlo como un oráculo, esperando a que nos dé la respuesta a todos, sin nosotros haber hecho nuestro propio trabajo de cuestionarnos de qué tan cierta es la respuesta que nos esté dando este chat. Existen actividades que actualmente pensamos que son exclusivamente humanas. Nos gusta decir que la medicina es exclusivamente una actividad humana y que es la frontera que nunca podrá cruzar una inteligencia artificial, pero tal vez podríamos preguntarnos hasta dónde llegará esa frontera en algunos años, ya que muchas de las actividades que antes hacían exclusivamente humanos, actualmente las puede desarrollar una inteligencia artificial mucho más rápido y a mucho menor costo. Para ilustrar también el avance de este tipo de tecnologías,
quería mostrar este ejemplo. Eric Topol, en uno de sus libros, Deep Medicine, que ya mencionó el doctor Sánchez, habla acerca del caso del electrocardiograma y el potasio. En 2015 aproximadamente, un grupo de investigadores conformados por electrofisiólogos y obviamente ingenieros de datos empezaron con la premisa de que hay millones de personas viviendo en el mundo con enfermedad renal crónica y que muchas de estas personas desarrollan arritmias potencialmente letales debido a altos niveles de potasio. Pensaron en que tal vez podría ser útil tener una determinación en tiempo real de los niveles de potasio en sangre, algo análogo a lo que sucede tal vez con los sensores de glucosa en tiempo real. Entonces, nosotros sabemos desde pregrado que el electrocardiograma, sobre todo las ondas T, se correlacionan con los niveles altos de potasio en sangre. Ahí es un sesgo humano, también podemos escarbar un poco más y sabemos que los niveles altos de potasio desarrollan otras alteraciones en el electrocardiograma, pero son mucho más sutiles. Nosotros en un servicio de urgencias prácticamente nada más nos fijamos en la onda T cuando llega un paciente con hipercalemia y podemos estar tranquilos o instalar una serie de medidas para tratar esa hipercalemia. Pero las inteligencias artificiales son mucho más meticulosas a la hora de evaluar este tipo de trazos, de patrones. En esta publicación del 2015, lo que hicieron los investigadores al principio fue vamos a desarrollar un programa que evalúe la morfología de la onda T y veremos entonces qué tanto correlaciona la predicción de la inteligencia artificial con los niveles séricos de potasio. Lo que vieron es que había una muy baja correlación entre los niveles séricos de potasio y la determinación por la inteligencia artificial, solamente basándose en la onda T. Ahí nosotros habíamos impreso el sesgo humano, asumiendo que nada más sería la onda T la que estaría dando toda la información. Sin embargo, cuando ya ellos se dieron a la tarea de tal vez jugársela un poco y mejor metieron todo el trazo del electrocardiograma hacia esta inteligencia artificial, lo que se dieron cuenta es de que ahora sí tenían una gran correlación entre la estimación por la inteligencia artificial basándose nada más en el trazo del electro y esto correlacionaba muy bien con los niveles séricos estimados en el paciente, en muestras de sangre que se habían tomado alrededor de 2 horas antes. Vemos que la inteligencia artificial no solo evaluó el intervalo QT, evaluó alrededor de 33 parámetros y con esto podía predecir muy bien los niveles séricos de potasio en una persona. Esto llevó al desarrollo de nuevas tecnologías, ahora se comercializa a través de la empresa LifeCore, un dispositivo cardiac que además de dar un trazo de electrocardiograma puede estimar con un gran grado de confianza los niveles séricos de potasio en sangre, lo cual es algo muy útil y seguramente podremos avanzar con determinaciones en tiempo real de muchos otros biomarcadores que serán muy útiles en el futuro. Así como esto pasó en el campo de la cardiología, de la nefrología, de la electrofisiología, pues hay muchísimos cambios que están sucediendo actualmente en todas las especialidades, sobre todo en las especialidades en las que dependen altamente del reconocimiento de patrones. Por ejemplo, vemos una radiografía de tórax. No siempre tenemos un servicio de radiología disponible las 24 horas o con un tiempo de respuesta corto, como para una urgencia, pero sí podemos tener tal vez una inteligencia artificial que nos ayude a interpretar de manera rápida una placa de tórax en un contexto de emergencia. Podemos tener tal vez una inteligencia artificial que nos ayude a leer tomografías de manera inicial y ya después confirmar los diagnósticos que nos dé con algún radiólogo, o podemos también interpretar de mejor manera, tal vez para los no radiólogos, pero sí nos ayudaría a interpretar de mejor manera una mastografía en el seguimiento ya de pacientes en prevención primaria tal vez. Así como está pasando esto en radiología, que sobre todo se basa en interpretación de patrones en imágenes, también está pasando en la infectología, nos ayuda a detectar epidemias con mayor rapidez que lo haría una persona, nos ayuda también a determinar patrones de resistencia en
en bacterias, nos ayuda a tomar decisiones clínicas de qué antibiótico puede ser el mejor en un paciente, todo a través de una aplicación que nosotros podemos bajar al iPhone y con eso determinar si una bacteria en la caja de Petri es sensible o es resistente a cierto antibiótico. También los softwares que ayudan a interpretar retinoscopías están a la vanguardia en el campo de la oftalmología. También realmente hay muchas innovaciones en todas las especialidades que están haciendo que todo esto sea un reto para las nuevas generaciones de médicos. Citando una de las publicaciones del doctor Carrillo, quería mostrar esta gráfica. Esta gráfica muestra las especialidades como en cuatro grandes, en cuadrantes. Hay algunas que dependen mucho más de la interacción médico-paciente. No me podría imaginar yo interactuando con un psiquiatra al que veo en una pantalla o que no tiene rostro. Pero en cambio sí puedo imaginarme a un patólogo, más bien no podría imaginar el rostro de un patólogo porque los patólogos usualmente no están tan a la vista de todo el equipo médico, ¿no? Entonces, hay ciertas especialidades que sí intervendrá mucho más la inteligencia artificial en el futuro en sus actividades cotidianas y habrá otras que dependerán mucho menos de ellas, pero igual es un límite o una frontera que probablemente se pueda cruzar después. Una de las lecciones que nos deja todos estos ejemplos es que las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías sobrepasan la capacidad humana en el reconocimiento de patrones. Eso ya nos ha quedado bastante claro. Al igual que en el caso del potasio que les mostré, pueden realizar tareas que nosotros tal vez ni siquiera podemos dimensionar en ese momento. En ese momento no habían dimensionado que tal vez todo el trazo del electrocardiograma era relevante para poder estimar el potasio en sangre, pero ahora ya lo sabemos. Y las nuevas tecnologías no estarán limitadas por el pensamiento ni el sesgo humano, aunque puede que no estén exentas de ello. Nosotros también plasmamos en ellas, en las tecnologías, nuestros sesgos, nuestras inseguridades y nuestros prejuicios. Y a continuación, mi compañera Carolina. Buenas tardes. Quiero reiterarle al doctor Gutiérrez Cirlos y al doctor Carrillo por esta amable invitación. Es un honor para mí compartir este espléndido recinto con ustedes. Vamos a continuar con las aplicaciones de estas nuevas tecnologías, esta vez en el uso de la cirugía. Es difícil elegir cuál de todas las tecnologías disruptivas que ya ha habido en la antigüedad es la más icónica para tomar un punto de partida en la cirugía. Si bien la cirugía de mínima invasión, con la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, fueron un parteaguas en su momento para la cirugía como la conocemos hoy en día, hay que tomarnos un momento a partir de ahora para identificar el papel que tienen estas nuevas tecnologías, como lo son las ramas de la inteligencia artificial. Para ilustrarles este panorama, les voy a presentar un ejemplo de cada una de las ramas de la inteligencia artificial, cómo puede ser utilizada en el campo de la cirugía. El primero de ellos son los modelos de aprendizaje automático. Estos modelos han sido utilizados, como ya veíamos en las pláticas previas del día, para identificar patrones sutiles que pueden ser imperceptibles para los humanos. En algunos estudios se ha utilizado, por ejemplo, para detectar la probabilidad de que un paciente tenga infección del sitio quirúrgico, mucho mejor que la simple observación del expediente clínico por los cirujanos humanos. Aparte, estos modelos han tenido validación externa, que igual ha comprobado una excelente área bajo la curva para identificar la infección del sitio quirúrgico de forma general y en los pacientes que tienen infección del sitio quirúrgico profunda cavidad. Esto es muy relevante porque puede dar pie a que esta identificación se haga desde antes de que se someta el paciente a una cirugía y así poder disminuir los riesgos que puede tener en el postoperatorio si se le lleva a una prehabilitación. En cuanto
a los procesadores de lenguaje natural. Estos están diseñados para identificar sintaxis, palabras y datos de un amplio fuente de información, como lo son los registros médicos, para interpretar o identificar patrones mucho más sutiles que pueden tener una aplicación en la identificación de complicaciones posoperatorias. Podemos ver en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en Annals of Surgery en el 2021 cómo los lenguajes de procesamiento, los procesadores del lenguaje natural tuvieron una mayor área bajo la curva comparados con los modelos que no lo utilizaron, que va del 0.58, los modelos que no lo utilizaron, a un área bajo la curva de más del 0.9. Esto pues sin duda es muy significativo en la identificación temprana de complicaciones posoperatorias que disminuye el tiempo intrahospitalario de los pacientes en su recuperación y los costos en salud de igual manera. El siguiente son el uso de las redes neuronales artificiales como base del procesamiento de imágenes por tomografía, por ejemplo, en pacientes que acuden al servicio de urgencias con un cuadro de dolor abdominal o abdomen agudo. Se toman los datos de estas tomografías que se realizan en estos pacientes y se intentó demostrar el rendimiento diagnóstico para la identificación de pacientes con apendicitis aguda, y esa puede llegar a ser de más del 90%. Cuando se ha comparado con modelos que no usan la inteligencia artificial, digamos únicamente la observación por un especialista o un médico que se está formando en radiología, estos pueden llegar a ser de menos del 80% el rendimiento diagnóstico. Y no es difícil o no es impredecible pensar que el pilar de la inteligencia artificial más importante sea la imagen por computadora. Esto porque en el pasado la imagen por computadora ya ha revolucionado a la cirugía de mínima invasión, a la cirugía robótica, y en este momento que nos encontramos pues no es la excepción. Les voy a mostrar dos ejemplos muy representativos de cómo la imagen por computadora está cambiando la cirugía como la conocemos ahora. El primero es la utilización de un algoritmo diagnóstico diseñado por el doctor Daniel Hashimoto en la Universidad de Pensilvania. El doctor Hashimoto es un entusiasta difusor del uso de la inteligencia artificial en cirugía, y ellos ingresaron los pasos claves de la técnica de la realización de una gastrectomía vertical o una manga gástrica como parte de la cirugía bariátrica, y se preguntaron qué tan probable era que se identificaran los pasos faltantes o los pasos en orden que se tienen que llevar a cabo para realizar una gastrectomía vertical. Entonces, se encontró que el algoritmo era capaz de detectar el 86% de estos pasos y poder recordarle al médico si es que había adelantado un paso, o en este caso el cirujano, si es que era necesario regresar y hacer un paso que es esencial para realizar este procedimiento. El segundo ejemplo es un estudio publicado apenas en marzo de este año. Es un ejemplo de cómo el procesamiento de imágenes por computadora durante una colecistectomía laparoscópica que utiliza información de videos de colecistectomías laparoscópicas nos permite identificar, con base en la posición de las estructuras anatómicas, de las texturas que tienen los elementos y del grado de inflamación que se aprecia ver por imagen, cuáles son los elementos de la visión crítica de seguridad que los cirujanos y los cirujanos en formación siempre buscamos para realizar una colecistectomía segura y disminuir las tasas de lesión de vía biliar, que no es una práctica desgraciadamente nada despreciable en nuestro país. Entonces, nos enseña a través de mapas de color dónde es más seguro realizar una disección para evitar o disminuir lo más posible una lesión de la vía biliar. Les muestro en este ejemplo cómo ha sido la cronología o los cambios que ha tenido el uso de la inteligencia artificial en el estudio o en la investigación en cirugía. Por ejemplo, en la cirugía hepatopancreatobiliar, cómo se ha perfeccionado desde utilizar únicamente bases de datos procesadas con lenguajes de procesamiento natural hasta usar imágenes por video para identificar estructuras en tiempo real, poder tomar decisiones en el intraoperatorio que pueden tener un impacto inmediato en los resultados de los pacientes.
Y otro uso muy importante de la inteligencia artificial que estamos viendo cada vez más desarrollado es el uso que tiene la inteligencia artificial en la manera en la que se enseña la cirugía. Si bien esto puede ser aplicable no solo a la cirugía, hemos visto una amplia difusión en las formas en las que la aprendemos y la practicamos los residentes de cirugía, y yo les quiero invitar a los estudiantes que están presentes y a los residentes que nos ven, que puedan imaginar cómo sería que para evaluar sus competencias o sus habilidades quirúrgicas no hubiera ningún efecto subjetivo del profesor que los esté evaluando, sino que únicamente se utilizaran algoritmos prediseñados donde les dan como respuesta una gradación de sus habilidades, qué tan completas están, y una checklist donde les indiquen qué es lo que les hace falta. Eso sin duda mejoraría y sería una retroalimentación más apta para los estudiantes de cualquier especialidad, insisto, mucho más vista en las especialidades quirúrgicas para poder identificar sus áreas de oportunidad y poder mejorarlas. Y es importante identificar las cuestiones éticas en el uso de la inteligencia artificial en cirugía, como en el resto de las disciplinas médicas. No es nada despreciable el riesgo del uso de los datos en estos procesadores de lenguaje natural y de las violaciones de protocolo de los datos una vez que se utilizan en estos métodos de inteligencia artificial. Sin embargo, como veíamos con el doctor Patricio Santillán, no debe ser o no es la complicación más preocupante que puede tener del uso de estos métodos. Podría llegar a ser más preocupante la sobreconfianza del cirujano si es que las imágenes se procesan de forma inadecuada y esto lo lleva a tomar una decisión que no estaba planeada si no hubiese utilizado uno de estos métodos de inteligencia artificial. Otra de estas podría ser que se tengan expectativas poco realistas de lo que se puede o no hacer durante una cirugía con estos modelos de inteligencia artificial, y esto lógicamente lleva a la decepción del usuario y a la poca utilización futura de las técnicas de inteligencia artificial en cirugía. No solo en la cirugía, pero puede haber sesgo en la recopilación de los datos porque puede subestimar a algunas minorías de pacientes que no vemos mucho en nuestra población, que sin duda algún día tienen el riesgo de requerir un procedimiento quirúrgico y podría no ser tan factible la aplicación de la información que tenemos en ese tipo de pacientes. La mala interpretabilidad de los resultados y la pobre adaptación que pueden tener los usuarios al uso de estas nuevas tecnologías también puede llegar a ser una limitante en el uso de la inteligencia artificial en la cirugía. Y algo muy importante que también tiene que ver con la forma en la que se aprende la cirugía y el resto de las disciplinas es que se lleguen a subestimar los métodos tradicionales de aprendizaje. Creo que aquí la respuesta o la fórmula maestra debería ser poder aprender a combinar ambos métodos para poder tener mejores resultados. Y si parece que el uso de la inteligencia artificial en cirugía tiene demasiadas implicaciones negativas, ¿por qué es que está avanzando tan rápidamente y por qué cada vez tiene más usos esta inteligencia artificial en cirugía? Estas preguntas pueden ser parcialmente respondidas por este gráfico que les muestro aquí. Es un sobresimplificado de los principales contribuyentes a que se perpetúe o se fomente el uso de la inteligencia artificial en cirugía. Mientras haya situaciones que puedan ser desafiantes para el cirujano, aquellas son que tenga que tomar decisiones y la incertidumbre del resultado que pueden tener esas decisiones, que eso siempre va a existir en un quirófano. Aquellos procesos que sean tediosos o sean lentos, como la revisión de los expedientes clínicos, para el llenado de bases de datos, para la predicción de complicaciones posoperatorias, o la toma de decisiones o el realizar procedimientos arriesgados, por ejemplo, el hacer una anastomosis. Mientras exista todo esto y converja en un punto donde se encuentran con las limitaciones biológicas que tienen los cirujanos humanos, que pueden ser la fatiga, los problemas con la visión, los problemas motores. Cuando converjan estas dos situaciones es cuando hay momento para investigar o emplear las fórmulas de inteligencia artificial y poder mejorar los resultados quirúrgicos en los pacientes y aumentar la seguridad en los procedimientos.
Nos gustaría concluir de la siguiente manera para dar cierre al seminario del día de hoy. Y la práctica de la medicina se está viendo modificada todos los días por el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías. Cada vez se están perfeccionando más, cada vez son más ampliamente difundidas y todo esto es en beneficio de los pacientes. Nos gustaría cerrar con la siguiente frase: la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos que la utilicen, pero los médicos que la utilicen probablemente sí sustituyan a los médicos que no lo hagan. Muchas gracias.